Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a un nuevo programa de Código Tecno. Gracias por descargar este episodio. Gracias por intentar ser una mejor versión profesional de lo que fuiste el día de ayer. Estamos en el episodio número 99 de Código Tecno, esta saga de 2 partes, donde la primera comenzaba el equipo ideal para empezar a programar. ¿Sí? Es una pregunta que se repite año a año. Y bueno, comenzábamos el 2022 contándote algunas historias que ya hay programas anteriores sobre el mejor monitor para programar, la mejor IDE para programar, la mejor interfaz, el mejor sistema operativo. Eso también podríamos hacerlo, pero en base a mi experiencia te voy contando en qué tendrías que invertir para no gastar toda la plata, no gastar todo tu dinero en un equipo que realmente no lo necesitas. Quédate en la segunda parte de el equipo ideal para empezar a programar. Bienvenido. Bueno, como te decía en el episodio anterior, existen algunos mitos sobre necesito más memoria, necesito menos memoria, necesito realmente tener una supercomputadora para empezar a programar. Y bueno, te diré que en realidad depende mucho de hacia dónde apuntás. Si vas a hacer programación gráfica, si te vas a dedicar a videojuegos, obviamente vas a necesitar un buen monitor, una buena placa aceleradora de video, vas a necesitar microprocesador a lo loco, un muy buen procesador. Y te contaba en el episodio anterior, que te invito a escucharlo, el episodio 98, donde hacía una introducción a lo que son los monitores y los diferentes microprocesadores. Por un lado tenés Intel con su i7, i9, que serían los que están en el tope de gama en estos momentos, y por el otro lado la línea un poco más económica, un poquito más barata en este entonces, no sé, de acá a unos años, AMD, que proponía sus microprocesadores llamados Ryzen. Un muy buen nombre. Así que bueno, si te vas a dedicar también a lo que sea trabajar con Java, con Android Studio, con máquinas virtuales, obviamente la demanda va a ser mucho más importante en cuanto a microprocesador y también en cuanto a memoria. Por un lado, si vamos a trabajar solamente con un procesador, con un editor de texto muy sencillo, como es el caso de Notepad, podría ser Sublime Text, que no te consume casi nada, Jenny, si vas a utilizar sobre un entorno en Linux, obviamente la memoria no va a ser un problema, no vas a necesitar grandes cuestiones de memoria RAM, a eso me refiero. Con 8 GB de RAM podrían ser suficientes, pero hay programas que realmente no son tan sencillos y necesitan muchísima parte de gráfica. Podríamos estar hablando de unos 32 GB de RAM. Más aún si, como te dije en un principio, vas a necesitar motores gráficos para crear videojuegos. Unity, Unreal, no sé, qué sé yo, tecnologías que apuntan a la creación de videojuegos que realmente necesitan consumir mucha memoria RAM. Y hoy por hoy la memoria RAM, así como el almacenamiento en disco, no es tan caro como hace algunos años, pero sí tendrías que ver en el caso si vas a comprarte una computadora, sobre todo de las nuevas, que puedas adaptarle cosas. Sé de computadoras nuevas, de notebooks que traen soldadas las baterías, que no puedes cambiarla, tenés que mandar a algún técnico que te las cambien. Lo mismo con los celulares, obviamente, y lo mismo pasa con las memorias RAM. Traen soldadas a la placa y no es que puedes sacar una memoria o agregar, porque ya no traen bancos de memoria. Entonces, si te vas a comprar una computadora nueva, te diría que tengas en cuenta esto. Y si estamos hablando del desarrollo de videojuegos, hay algo que también para programar quizás no te parezca tan obvio o tan interesante, tener una GPU, que es una placa aceleradora de gráficos o algo por el estilo, para hacerte entender. La gráfica, si vas a trabajar sobre todo con diseño gráfico y con graphics engines, la tarjeta gráfica sí realmente necesita entonces que tu placa GPU sea necesaria al montar algo decente para tu computadora. Va a ser realmente necesario. Entonces, obviamente, si vas a desarrollar código para GPU, la tarjeta gráfica va a ser necesaria. OpenCL, CUDA, inteligencia artificial,
AMD y Nvidia son equipos realmente o marcas muy profesionales que te van a permitir crear tecnología de este tipo. AMD Radeon, Instinct, AMD Phi Pro, Nvidia Quad Pro o Titan, Tesla, Intel Xeon, son marcas que pesan y obviamente salen algún dinero. Si estamos hablando de notebooks o de portátiles o de laptops, los teclados generalmente no es que puedes andar cambiándolo, aunque sí puedes agregar un teclado USB. En mi caso yo tengo un tecladito USB que cuando voy a escribir mucho lo conecto por USB. Si me queda corto lo que son las conexiones USB de mi notebook, en el episodio anterior, en el 98 de Código Tecno, contaba que tengo una notebook que la estoy llevando conmigo hace 12 años y nunca tuve problemas, salvo cambiar la batería, cambiar el disco por un disco de estado sólido y agregarle 4 GB de RAM. Tengo 8 al momento y no tengo ningún problema ni con el teclado ni nada. Recién ahora se empiezan a desgastar algunas teclas. La A está a la mitad y creo que es la C le falta una patita, la C, la letra C, y el resto está todavía impecable. Si incluso está gastadito, se empieza a desgastar, pero todavía intenté ver cuánto podría llegar a salirme una computadora nueva, pero hasta ahora no se justifica realmente hacer una inversión porque mi máquina anda muy bien. Ahora en el caso, si estás trabajando con una computadora de escritorio, si te dedicas a hacer diseño gráfico o a programar en tu escritorio, en tu PC de escritorio, en la computadora de tu casa o de tu oficina, necesitas comprar un teclado cómodo, fuerte. Los teclados para gaming pueden ser buenos porque están preparados para aguantar un poco más el golpe, y hay teclados que pueden llegarte a salir bastante caros. Hay nombres como Corsair K83, Logitech Craft, Rocket Vulcan 120, y hay teclados que son ergonómicos. La cosa que uno por ahí tendría que adaptarse a lo que es el tema de trabajar con un teclado ergonómico, pero la cosa es no forzar las articulaciones y trabajar lo más cómodo o natural posible. Bueno, esto es en cuanto a los sistemas, a la parte de hardware. Ahora, si vamos a hablar de sistemas operativos, obviamente hay muchas opciones. En sistemas operativos puedes trabajar con GNU Linux, con Windows, con MacOS. Puedes trabajar incluso si vas a desarrollar para otras plataformas, puedes trabajar sobre FreeBSD, sobre Solaris, si vas a hacer cosas que apunten un poco más a la seguridad, Chrome OS. No hay un sistema operativo. Hay que algunas empresas por prestaciones, por comodidad, te ponen un Ubuntu, es decir, un Linux, entonces no invierten en costos de licencia, que es el caso de los Windows. Como te decía en el episodio anterior, yo tengo un Windows 7 que vino con esta notebook, que está virtualizado, está clonado de aquí para allá. Mi computadora es una Lenovo Z470, un Core i3 que tiene unos 12 años de uso. El Windows 7 viene dando vueltas. Cuando recién me la compré, le hice un clonado del sistema operativo y lo sigo, cuando se revienta lo instalo de nuevo, y tengo otra partición que es habitualmente donde más trabajo, donde codifico, donde, bueno, obviamente al ser un Linux, absorbe mucho más de las prestaciones, aprovecha más lo que es el hardware de esta máquina. Y el Windows 7 también. Intenté en algún momento poner un Windows 10 sobre esta máquina, pero no es que avanzaba la máquina, sino realmente se arrastraba. Entonces no quise forzarme en ese caso, volví a mi Windows 7 para trabajar, como lo decía, sobre Photoshop o sobre Word, y realmente la cosa marcha muy bien. Bueno, si vas a trabajar sobre la PC de tu oficina, una PC de escritorio, no necesitamos hablar de UPS o de baterías, porque por ahí no se justifica. Ahora, si tenés un servidor, sí, tendría que hablarte de almacenamiento de energía de manera adicional. Si vamos a hablar de computadoras, sí, trabajar con una buena batería, obviamente cuanto más dure va a ser mucho mejor. O sea, si te vas a comprar una notebook, lo importante, o una laptop o una no sé, alguna portátil, lo ideal es que mires
cuánto dura la batería a un uso medio. Acordate que si estás programando no es lo mismo que tenga un consumo alto como ejecutando video o compilando o cosas por el estilo. Pero vas a tener que hacer un balance entonces en memoria RAM, en pantallas, a la hora de tener una pantalla, resumiendo un poco lo que era el episodio anterior, de 13 pulgadas para arriba. No te quieras poner a programar con una computadora de 9 o de 11 y mucho menos una tablet de 7 pulgadas, porque tus ojos van a sentir mucho, sobre todo si vas a estar muchas horas programando. Y bueno, como recién te contaba, lo que es la parte de sistemas operativos, vas a tener que hacer pruebas. Yo lo que siempre aconsejo, lo mismo que mis alumnos cuando están viendo el tema de si se dedican a programar de escritorio, si lo hacen para móvil, si lo hacen para acá, que prueben, que traten de conseguirse algún mecenas, algún lugar donde ir a hacer la prueba, que te presten la computadora. Para mí es muy importante, si me voy a comprar una laptop o una notebook o una portátil, el tema del peso. Como decía, esta está cerca de los 2 kilos, 1,97 kg, no sé, bastante pesadita, y la llevo de un lado para otro. Hoy por hoy estoy un poco acostumbrado al peso, pero si pudiera elegiría una que sea un poco más liviana. Dentro de las líneas a la hora de invertir, obviamente en las computadoras vas a poder comprarte una supercomputadora. Podemos hablar de computadoras de alto rendimiento. En el caso de Intel tenemos un Core i7 que tienen un procesador realmente muy alto, con una frecuencia de reloj muy alto, de muchas operaciones por segundo, comparables a los que es AMD, que te da una Ryzen 9 con un Core i7 o un Core i9, están en la misma altura. La placa base que no te comenté también puede tener un buen costo. A la hora de hablar de placa base, una Gigabyte X570 Aorus Ultra podría andar muy bien para una AMD, y para una Intel podría andar bien una MSI Pro, una Z690A, podrían pegar bien. En cuanto a memoria, si querés, podríamos hablar de unos 32 GB, 16 GB de base en alto rendimiento. En rendimiento medio quizás podrías empezar poniéndole unos 16 GB de memoria RAM. Las memorias RAM también traen su propia velocidad. Lo ideal sería que tengas unos 3600 MHz para las memorias de RAM, pero si no llegas a los 32.000, a los 3600 o a los 4000, que sería mucho más ideal, por lo menos llegar a memorias intermedias, que la máxima cantidad de megahertz posible para las memorias RAM, DDR4 obviamente, y podríamos hablar de unos 16 GB como para una máquina intermedia. Podría ser una Ryzen 7 o un Ryzen 5 o un Core i5 en el caso de Intel, para no hablar de algo muy base. Podríamos hablar también de un Core i3 de una décima generación, y si vamos a hablar de la placa aceleradora de video, una GPU, una Nvidia GeForce 1060 como para empezar, una AMD RX 590, y si vamos a un alto rendimiento, por ahí podrías pensar también en poner algún tipo de refrigeración, sobre todo si es una computadora de escritorio. Pero bueno, son varias las cosas que tenés que tener en cuenta si vas a comprarte una computadora como para programar. En mi experiencia te digo, no inviertas todo, sobre todo si vas a hacer tus primeros pasos a la hora de programar, porque por ahí no te gusta, después terminás malgastando la computadora o la terminás utilizando para jugar simplemente. Te basta una computadora, empezás a hacer las pruebas, lo mismo con los editores. Hoy por ahí todos están copados con lo que es Visual Studio Code, pero también te consume memoria, suele ser un poco pesadito. Si vas a hacer desarrollo web, algún navegador, Firefox, por ahí te come más memoria, o te come más memoria Chrome, todo depende. Vas a tener que hacer muchas pruebas y errores si tenés compañeros, y probar y ver y cómo te sentís con la máquina sería lo ideal. Bueno, espero que te haya gustado este episodio. Mi nombre es Alejandro Soler, esto es Código Tecno. Me encontrás en YouTube, en Código Tecno, el canal de Código Tecno, en las redes de podcasting, en iBooks.com, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast. Me encantaría que me dejes una revisión, un comentario, una crítica como para poder mejorar. Y si tenés dudas,
semana a semana estoy respondiendo dudas como estas. ¿Cuál es el equipo ideal para empezar a programar? Salieron en 2 partes. Espero que te haya gustado. Si no escuchaste la primera, te invito a hacerlo. códigotecno@hotmail si querés comunicarte conmigo. Y como siempre te digo, muy buen código para todos. Hasta la próxima. Bye bye.